Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Arduk, Hande Erçel y El Sinsangu protagonizan el escándalo del año. Una noche de copas, un descuido en redes sociales y mensajes que nunca debieron salir a la luz. Todo explotó cuando Bar Arduk, en lo que parecía ser una noche de celebración privada con amigos, publicó por error capturas de pantalla en sus historias de Instagram. Las imágenes estuvieron en línea solo unos minutos, pero fueron suficientes para que sus seguidores las guardaran, compartieran y viralizaran. En ellas se podía leer claramente conversaciones antiguas con Hande Erçel. Y lo más impactante, eran mensajes románticos, dulces, cargados de nostalgia y pasión. Nunca me había sentido tan vivo como cuando estaba contigo, Hande, decía uno de los mensajes. En otro, más directo, Bar escribía, extraño tu voz, tu risa, tus locuras. A veces me pregunto si también piensas en mí como yo en ti. Las redes estallaron en segundos. El nombre de Bar Arduk se convirtió en tendencia, seguido por el de Hande Erçel y, sorprendentemente, por El Sinsangu, quien hasta ahora mantenía una relación especial con Bar. Los comentarios no tardaron en llegar, esto es una traición en toda regla, escribió una usuaria. Otro comentó, Hande y Bar tuvieron algo y nadie lo sabía. Fuentes cercanas aseguran que El Sinsangu, al ver los mensajes, entró en una crisis de celos que la llevó a cancelar una sesión de fotografías programada para esa misma mañana. No entiendo por qué guardar esos mensajes. Si fue parte de su pasado, debería haberlo dejado atrás, habría dicho el Sin entre lágrimas a su asistente. Mientras tanto, ni Bar ni Hande hicieron comentarios públicos en las primeras horas. Pero al día siguiente, Hande Erçel publicó una historia en Instagram con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa, hay verdades que solo salen cuando el corazón está demasiado lleno, o demasiado borracho. Esta publicación generó más especulaciones. ¿Fue una aceptación? ¿Una indirecta? ¿Una declaración encubierta? En un intento por calmar la situación, Bar publicó un comunicado breve, fue un error, un descuido del que me arrepiento. No tengo nada más que decir por ahora. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los fans comenzaron a dividirse en equipos, algunos apoyaban a El Sin, otros revivían la fantasía de una relación entre Bar y Hande. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, justo después de la publicación de los mensajes, Hande siguió a Bar nuevamente en Instagram, tras varios meses sin interactuar en redes. Esto fue interpretado por muchos como una señal de acercamiento. Esto no fue casualidad. Hande está mandando una señal clara, opinó una fan en TikTok. Por su parte, El Sin dejó de seguir a Bar ese mismo día y eliminó todas las fotos que tenía con él en su perfil. La ruptura fue silenciosa pero contundente. Ella no necesita decir nada. Su silencio habla más que 1000 palabras, escribió una seguidora fiel. Pero el escándalo no terminó ahí. En medio del caos digital, se filtró un audio de una conversación privada entre dos personas cercanas al círculo de Bar. En él, se escucha claramente la frase, él nunca superó a Hande. Lo de El Sin fue cómodo, pero no verdadero. Esta grabación, que se viralizó rápidamente en plataformas como X y Telegram, encendió aún más el fuego de la polémica. La reacción de los seguidores fue inmediata. Cuentas de fans de Hande comenzaron a publicar antiguos momentos compartidos entre ella y Bar en entrevistas, premiaciones y programas. Los clips eran analizados cuadro por cuadro, buscando señales que hubieran pasado desapercibidas. Siempre hubo química entre ellos, decía un comentario con más de 10.000 likes. Otro más provocador afirmaba, ahora todo tiene sentido. El silencio de Hande después de su separación con Kerem no fue por tristeza, fue por otra persona. Ante esta presión mediática,
la prensa comenzó a perseguir a los tres protagonistas. Elsin fue vista saliendo de su residencia con gafas oscuras y una expresión claramente molesta. Al ser abordada por los reporteros, solo dijo una frase antes de subir a su coche: estoy decepcionada. Muy decepcionada. Su tono frío y tajante dejó en claro que la herida estaba abierta. Mientras tanto, Bar fue captado en un gimnasio privado de Estambul, con el rostro tenso y sin pronunciar palabra alguna ante las cámaras. No respondió preguntas, no sonrió, no negó ni confirmó nada. Solo entrenó durante 1 hora y salió rápidamente por la puerta trasera. Sin embargo, su presencia fue suficiente para que las cámaras captaran un detalle más: seguía usando una pulsera que, según los fans, le regaló Ande hace años durante una grabación compartida. El momento más explosivo vino 2 noches después, cuando Ande fue vista entrando sola a un restaurante elegante en Ñanta. Aunque en principio parecía una simple cena, pronto se supo que dentro del lugar la esperaba Bar. Un camarero anónimo, que decidió filtrar la información, afirmó: se saludaron con un abrazo largo, sin decir palabra al principio. Luego se sentaron en una mesa alejada y hablaron durante horas. La noticia provocó un verdadero colapso digital. En cuestión de minutos, el hashtag #Variandé en cena se volvió trending topic en varios países. Algunos testigos presenciales aseguran que, durante esa cena, Bar tomó la mano de Ande y dijo con voz baja: no quiero esconder más lo que siento. Nunca debí alejarme. La actriz, sorprendida pero visiblemente conmovida, respondió: entonces, ¿qué hacemos con todo esto? No hubo beso, no hubo abrazos efusivos, pero sí una mirada prolongada que, según quienes la vieron, decía todo sin necesidad de palabras. Los medios comenzaron a hablar de una posible segunda oportunidad entre los dos actores, mientras que Elsin se mantuvo completamente ausente de las redes durante varios días. Sin embargo, este silencio se rompió el lunes por la tarde, cuando publicó una imagen de un atardecer acompañado por la frase: cuando alguien muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Sin nombres, sin contexto, pero con un tono claro de cierre emocional. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿volverán Bar y Ande a intentarlo? ¿Fue solo una cena para aclarar el pasado o el comienzo de algo nuevo? ¿Y qué ocurrirá con Elsin, quien ahora parece haber dado vuelta a la página de forma definitiva? En una nueva entrevista promocional para una marca de cosméticos, Ande fue consultada indirectamente sobre la situación. Con una sonrisa controlada y mirada firme, respondió: las personas aparecen en tu vida por una razón, pero no todas se quedan. A veces, lo importante no es lo que viviste, sino lo que aprendiste de eso. Esta respuesta, tan poética como ambigua, solo sirvió para alimentar más teorías. Por ahora, el triángulo amoroso entre Bar, Ande y Elsin se ha convertido en el centro absoluto del entretenimiento. Los programas de chismes no paran de debatir posibles escenarios, los fans siguen creando contenido especulativo, y los tres protagonistas mantienen una tensa calma en sus redes. Mientras tanto, el público espera una confirmación, una imagen, una declaración, algo que diga, de una vez por todas, qué hay detrás de esta tormenta emocional que ha atrapado a todos. Comenten abajo su opinión, suscríbanse al canal y no se pierdan el próximo video con más revelaciones impactantes del mundo de las celebridades.